implante grande es igual a problema grande. Entonces, no es solamente que estéticamente no se va a ver bien, es que además tú como cirujano vas a tener más problemas por tener ese implante grande. Tienes mucho más riesgo de complicación al tener un implante que no es que sea pequeño, pero que se adapte al paciente. O sea, ese tema de los implantes sí es como que muy cuidadoso, y por eso siempre en las consultas les hablo mucho a mis pacientes acerca de por qué sí el implante, por qué no, por qué este volumen. Eso la reconstrucción mamaria posterior a una mastectomía, posterior a cirugías oncológicas, nosotros somos los encargados de la reconstrucción, posterior a exéresis de tumores en cara, en cuello o en cualquier parte del cuerpo, somos nosotros los encargados de la reconstrucción. Claro. Ahora está muy de moda, pues sobre todo la estética. O sea, esa estética que quiero verme como fulana se ve en las redes sociales. Cuando un paciente va porque se quiere hacer las mamas, generalmente es porque quiere colocarse un implante. Casi siempre quiere aumentarla. Quieren aumentarse las mamas. Sí. Pero entonces ahí es donde entra uno como el especialista, ¿no? Yo tengo que decirte, bueno, sí, te podemos aumentar las mamas, pero tu capacidad es esto, hay que reafirmarte además, o de repente tienes unas mamas muy grandes, si te coloco un implante te va a dar más peso, va a empeorar tu condición, más bien tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que reducir el tamaño de tu mama, y podemos hacerlo con tu propio tejido y darte el volumen que tú quieres y reafirmarlas como tú quieres sin necesidad de implante. Es muy frecuente. Buenas tardes a los oyentes de la 94.5, hoy con una nueva edición de nuestro programa Guía Médica en Radio, conversando con especialistas. Hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a la doctora Adriana dos Santos. Ella es cirujano plástico y reconstructivo, y bueno, esa terminología nos la va a enseñar ella. Está pasando consulta aquí en el Vigía de lunes a viernes, previa cita en la Clínica San Juan, y los sábados, algunos sábados también, ¿no? Yo soy Francisco Ángel, internista cardiólogo de la Clínica José Gregorio Hernández, y vamos a tener hoy una entrevista, vamos a hablar un rato sobre lo que es cirugía, sobre lo que es cirugía estética, sobre lo que es cirugía plástica, reconstructiva, etc. Doctora Adriana, los micrófonos son suyos para que nos dé un saludo a los oyentes de la 94.5. Bueno, encantada, qué mejor presentación. Mi nombre es Adriana dos Santos, soy cirujano plástico. Y bueno, vengo a hablarles de qué se trata la especialidad de cirugía plástica, porque hablaba de hecho con el doctor que hay la gente todavía no conoce mucho de qué va la cirugía plástica, cree que es solo cirugía estética. Y si bien los cirujanos plásticos somos los certificados para poder hacer cirugías estéticas, no es lo único que abarca nuestra especialidad. El cirujano plástico es el encargado de hacer reconstrucciones cuando se hacen exéresis de tumores, por ejemplo. Nosotros somos los especialistas en tratar quemaduras y complicaciones post-quemaduras. También... Sí, es muy amplio, y realmente pues quisiera que me hablara, para empezar. Es un médico, es importante que sepamos, ¿verdad?, que es un médico cirujano o médico general, ¿verdad? Ajá. Luego hace una subespecialidad en cirugía general. ¿Okay? Exactamente. ¿Verdad? La cirugía general, primero, ¿qué es la cirugía general? Es la cirugía que abarca todo, abdomen, hernias, todo eso tiene ustedes que... Es como la especialidad madre de la cirugía. Exacto. Estamos con la cirugía general. Ajá, y después, entonces, bueno... Ustedes ya son cirujanos, médicos generales, hacen cirugía general 3 años o 4 años, creo que es ahora. Ahora son 4 años. Y luego pues deciden hacer cirugía plástica, reconstructiva, ahora se llama maxilofacial también. Cuéntenos qué es eso, cada cosa de eso. Bueno, para poder llegar a ser cirujano plástico, como usted lo dijo, primero se hacen sus 7 años de medicina, luego tenemos el rural, luego hacemos el posgrado de cirugía general, que es necesario para poder hacer la subespecialidad, que es hacer el posgrado de cirugía plástica. En esos 2 posgrados se van unos 6 años. El posgrado de cirugía plástica, bueno, como ya lo dije anteriormente, abarca muchísimo, todo, muchas abarca cosas. todo, desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Nosotros hacemos reconstrucciones de todas las áreas. Y bueno, específicamente, pues la parte estética entra en una parte de nuestra especialidad, pero somos los que nos encargamos de esa área. Bueno, es bien interesante eso, porque entonces estamos hablando de una amplia gama de conocimientos que tienen que tener, sí, y que tenemos que muchos pacientes entran allí. Entonces ahí entran por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de piel,
los pacientes que tienen cirugías por quemaduras, por ese tipo de patologías, digamos, o de accidentes, entran allí. Sí, incluso la reconstrucción mamaria posterior a una mastectomía, posterior a cirugías oncológicas, nosotros somos los encargados de la reconstrucción, posterior a séries de tumores en cara, en cuello o en cualquier parte del cuerpo, somos nosotros los encargados de la reconstrucción. Claro. Ahora está muy de moda, pues sobre todo la estética. O sea, esa estética que quiero verme como fulana se ve en las redes sociales, o quiero tener tal cosa y otra. Entonces, pues, ante eso, pues hay muchos médicos que están haciendo eso, que incluso hasta médicos generales he visto yo haciendo eso, o médicos cirujanos que no tienen la especialidad. Entonces, ha surgido la opción, o no sé si la denominación, de cirugía estética. ¿Hay alguna diferencia? ¿Existe eso? ¿Cómo es esa? Bueno, ese término cirugía estética realmente no tiene un aval legal. No existe la cirugía estética como especialidad. La especialidad encargada de hacer cirugías estéticas es el cirujano plástico, pero no existe ese término cirujano estético, porque realmente yo no puedo decir que soy cirujano estético, soy cirujano plástico, y dentro de mi especialidad de cirugía plástica entra la estética. Por eso es importante que cuando un paciente se va a hacer una cirugía estética, trate de documentarse un poco de la formación de su profesional, de la persona, porque bueno, obviamente hay más riesgo de caer en complicaciones o de repente procedimientos que no estaban bien indicados en una persona que no tenga la formación necesaria para poder hacer ese tipo de cirugías, porque estamos hablando de una formación de más de 13 años. Claro, por supuesto. Entonces, para las personas de la calle, que es lo que justamente este programa lo hacemos justamente para eso, para educar a las personas de a pie y que se den cuenta de qué es cada cosa. Por ejemplo, claro. Mucha gente dice, no, yo voy a hacerme X procedimiento quirúrgico para tener más belleza, para tener algún tipo de característica que no tengo, y me voy a buscar es a un cirujano estético, porque el cirujano plástico pues es otra cosa. Entonces hay que aclarar muy bien esos conocimientos, porque yo venía sinceramente, doctora, a preguntarle cuál es la diferencia entre cirugía plástica y estética, y usted me dice que la estética pura pues no existe. No existe. Usted lo busca como especialidad y eso es una especialidad que no existe. O sea, no está registrada. El único, profesional cirujano certificado para poder hacer cirugías estéticas es el cirujano plástico. De hecho, cuando ocurre alguna implicación legal, pues el hecho de no ser cirujano plástico es un problema. Por supuesto, porque no tiene la especialidad. Somos los que estamos acreditados para hacer. Claro. Entonces no existe cirugía estética. Eso es importante que la gente sepa, que no van a ir a un cirujano estético. Deberían ir siempre a un cirujano plástico que haga cirugía estética. Me imagino que dentro de la cirugía estética pues también habrán subespecialidades, como en todo. Personas que se dedican más a una cosa, que se dedican más a otras. Sí. O sea, hay grandes áreas. Por ejemplo, hay un área que muy pocos cirujanos plásticos en el país manejan, que es el área microquirúrgica, las microcirugías. También lo hace un cirujano plástico, pero eso es como que una especialidad aparte de la cirugía plástica, ¿no? Microcirugía, ¿para dónde? ¿Para qué? Para hacer colgajos microquirúrgicos. Tú puedes hacer faloplastias microquirúrgicas, puedes hacer colgajos donde tú, por ejemplo, quitas tejido de la pierna para colocarlo en la cabeza. Y eso lo haces mediante anastomosis microquirúrgicas. Y los que hacen eso son cirujanos plásticos. Personas que se dedican a eso, cirujanos plásticos entrenados en la microcirugía. En esa área. Sí, porque obviamente no todos nos entrenamos. A pesar de que tenemos el conocimiento, no nos entrenamos todos en la microcirugía. Pero digo, esa es una de las tantas... Sí, yo pienso que la medicina ha traído esa tendencia de tener ciertas áreas donde la persona se entrena más en el tiempo. Que definitivamente el conocimiento es universal, pero no es lo mismo tener el conocimiento que tener la experiencia y la destreza para hacerlo, sobre todo en cirugía. Cirugía es muy peligroso realmente. Sí, y que además tú tratas de ofrecerle al paciente lo que tú más dominas. O sea, porque el hecho de que tu especialidad abarque muchas cosas no quiere decir que tú lo dominas todo al 100. Me refiero a lo microquirúrgico. Claro. En mi caso, yo siempre le digo a mis pacientes, a veces me preguntan, doctor, ¿usted hace rinoplastias? Y es algo estético. Y yo como cirujano plástico sé hacer rinoplastia. Y yo le dije, yo no hago rinoplastias, porque a mí me gusta más la cirugía corporal. O sea, no es que me gusta más, yo me siento
más cómoda con la cirugía corporal, y la rinoplastia para mí es una cirugía que necesita una formación mayor a la del posgrado. O sea, como que una formación un poco más especializada. Y no es de mi interés como que irme hacia allá, sino que yo prefiero seguir formándome, porque uno nunca deja de formarse, Exacto. obviamente, seguir formándome hacia la cirugía corporal. Y cuando me lo preguntan, pero es que si usted es cirujano plástico, ¿por qué no se...? No las hago. No las hago porque cada quien hace con lo que se sienta más cómodo, y además lo que yo le voy a ofrecer al paciente que le va a dar los mejores resultados. Entonces, con lo que yo me siento bien. Eso es bien importante. Quiero reiterar que mi número telefónico 0414-375-3783 para cualquier pregunta, duda, comentario, experiencia que tengan a bien, con mucho gusto, pues serán bienvenidos y serán respondidos en su momento. También esto está saliendo por Instagram, por Ángel Fran Cardio, por Guía E-Médica, por Instagram, y por YouTube también por Ángel Fran Cardio y por Guía E-Médica, ¿no? Lo van a tener allí todo el tiempo colgado, de manera que lo que se les escape, ahí está. Perfecto. Okay. Doctora, para continuar con esta parte general, digamos, de todo esto, cuando ustedes son cirujanos plásticos, entonces pudiéramos pensar en usted, en un paciente quemado, en un paciente con un accidente serio, que querramos mantener la estética, allí pudiéramos pensar en usted, y usted lo está haciendo aquí. Exactamente, yo lo estoy haciendo en la Clínica San Juan. Si llega cualquier paciente a la hora que sea, que amerite pues la evaluación de un cirujano plástico, yo estoy a disposición las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea que si llega algún paciente quemado, que se pueda manejar en esa área, porque el paciente quemado generalmente se maneja en áreas hospitalarias por lo que implica, ¿no? Porque implica un manejo multidisciplinario, pero cuando no son quemaduras, digamos que tan extensas, se pueden manejar en la clínica, o hacerle la primera atención, igual cuando son traumas faciales, heridas en cara, todas esas cosas podemos manejar. Yo pienso que es muy importante dar las recomendaciones iniciales para que no empiecen a hacer cosas que son malas. Sí, yo pienso que esa es la parte importantísima. Pienso que eso, a mí me ha parecido eso que es de vital atención, cuando las personas dicen, mire, tiene tal cosa, se empiezan a hacer sinequias. Para la gente sinequias es que se pegan lado con lado, que no debería estar, por ejemplo. Y que hay mucho tabú de la quemadura. La quemadura, muy poca gente, o sea, la gente no sabe cómo manejarla. Entonces, a nosotros siempre nos llegaban gente que se ponía cebolla, le colocaban café, y eso lo que hace es contaminar la herida, porque obviamente la gente no lo sabe. Entonces, es bueno lo que usted dice de que por lo menos que sepan qué hacer ante esas cosas, ¿no? Dar las indicaciones generales, iniciales. Lo principal. Lo principal. Por ejemplo, lo menos lo más importante, creo yo, es que usted le puede decir al paciente qué no hacer, por lo menos. Por lo menos qué no hacer e indicarle qué va a hacer, hacia dónde va. Sí, o sea, por lo menos hablemos de algo que de verdad la gente no, o sea, en casa, digamos, de primeros auxilios, como que no sabe tanto manejar, digamos, una quemadura, que es algo frecuente. Lo primero es que tienen siempre humedecerse el área quemada, que se lo mojen con agua, preferiblemente mineral, que se lo limpien bien, que no se coloquen absolutamente nada que no sea estéril, o sea, que no sea algo que venga con el propósito de colocarlo en la piel, porque eso de que le colocan cebolla, que le colocan cualquier cosa que les dicen, lo que hacen es empeorar y profundizar la quemadura. O sea, lo que tienen que hacer es simplemente ponerse agua, si tienen sulfadiacina de plata o protosulfil, que es una crema que pues todos conocemos y tenemos en nuestro kit, se le coloca y se lo tapan, y ya, y se va a un centro de salud. No necesitan hacer más nada con una quemadura. Colocarle más cosas es complicarla, es que después sea mucho más difícil tratar y que se profundice. Cuando se queman y está eso muy, muy sucio, que hay... Eso, o sea, simplemente lavarlo con agua. Lavarlo, limpiarlo. Con agua, más nada, no necesitas más nada. Agua, protosulfil y una venda, una gasa, una venda, más nada. Y obviamente acudir a un centro especializado, porque si te quemas la mano, por ejemplo, la mano tiene cuidados especiales que pues ya podrá tomar el médico, pero como medida inicial, con hacer eso es suficiente. Y por supuesto tratar al paciente. Ya por lo menos tenemos a alguien que está 24/7 aquí en el Vigía. Sí. Entonces eso es importante para la colectividad, que sepan que tenemos un cirujano que en este caso puede ayudarnos, que es especialista, certificado en estas cosas. Sí. Cuando usted habla de certificado, a lo mejor habrá algún oyente que piensa en qué es certificado, cómo se certifica eso. Bueno, la certificación te la da el estudio universitario, ¿no? Le estará avalado por una sociedad, la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica.
el haberte formado pues, en una universidad, en un posgrado reconocido en el país. Yo tengo mis 2 posgrados, los hice en el Hospital Domingo Luciani en Caracas. El posgrado de cirugía general es por la UCB, en el Hospital Domingo Luciani de Caracas. El segundo posgrado pues, es avalado por el Seguro Social y también ahora por la UCB. También en el Hospital Domingo Luciani en Caracas, exactamente. Ya. Ambos posgrados los hice allá. Claro, entonces eso sí es básico y fundamental ya, tanto para la colectividad como para los colegas. Ya sabemos que hay alguien que lo hace. Yo honestamente hasta hace poco no lo sabía y es muy importante tener eso, porque esos cuidados hay que hacerlos, digamos, de manera prioritaria, rápida, para evitar más complicaciones, sobre todo cuando hay un accidente fuerte, una quemadura que implique sitios de movilidad articular, articulaciones que son, por ejemplo, los codos, el cuello. Y acudir al médico, porque a veces, como dicen, es pequeño y lo ignoran y después tienen dificultad para movilizarse porque no fue bien tratada la quemadura. Entonces sí, tienen que acudir siempre a un personal calificado, o sea, a un médico para que le atienda las quemaduras. Otra cosa que es bastante frecuente y que quizás la gente no sepa que es uno quien las maneja, es las mordeduras caninas en cara. En los niños es muy frecuente. Me han llegado ya varios niños con mordeduras caninas. Y bueno, pues esos tienen un tratamiento especial, hay que hacer pues unas cosas diferentes a que fueran en el resto del cuerpo, que también hacemos los cirujanos plásticos. Entonces ahí es bueno que también le laven muy bien la lesión a los niños y que acudan a un médico, porque esos tienden a infectarse. Son lesiones que están contaminadas, entonces hay que poner antibiótico, hay que vigilarlo, pueden hacer celulitis periorbitarias. Entonces no se pueden simplemente dejar, la mordió un perro y ya. Eso también hay cualquier tipo de lesión cortante, punzante, en sitios expuestos, la cara, las manos, que son también sitios que son que pueden tener después complicaciones, vale la pena que lo haga un cirujano plástico. Sí, sobre todo cuando son en áreas estéticas. Por ejemplo, las lesiones en párpados son sumamente complejas y tiene que tratarlo, pues obviamente. La cara, el cuello, las orejas, las manos, pienso yo que es bien importante. Y los sitios de articulares, yo pienso que eso es así como muy básico. Sí. Entonces ya tenemos a alguien aquí en el Vigía que definitivamente nos puede dar esa atención. Está en la Clínica San Juan y está dispuesto allí las 24 horas. Simplemente con llegar a la clínica seguro que la van a llamar. Sí. Eso es importante. Entonces, bueno, el área del cirujano es muy amplia, muy amplia. Ahora, la preparación para el paciente también debe ser muy importante. ¿Okay? Sumamente importante. Una valoración preoperatoria, porque son pacientes que estamos hablando de pacientes con accidentes, pero hay que prepararlos previamente a ver qué enfermedades tienen, no es que va a entrar a un quirófano así por entrar. Sí, en cirugía plástica es poco el paciente que tú tratas como emergencia, que tiene que ser tratado ya. Ajá. Es muy poco, no digo que no haya, pero son pocos los casos en los que eso pasa. Entonces siempre nos da tiempo de poder hacer los exámenes adecuados, de poder optimizar al paciente, de que entre en las mejores condiciones. Es muy rara las ocasiones en las que nosotros tenemos que meter un paciente como llegue porque hay que meterlo ya, por lo menos cuando se trata de algo referente a cirugía plástica. Entonces sí, se le hace su evaluación cardiovascular, la chance da oportunidad, evaluación cardiovascular, su electrocardiograma, su rayos X de tórax, evaluación por un internista o por un cardiólogo para que tenga la mejor preparación posible, porque generalmente podemos esperar. Los exámenes de rutina, cómo está la hemoglobina, cómo están las proteínas. Todo lo de rutina. Se puede estabilizar un paciente, por ejemplo, anémico. Sí, de hecho no hay justificación para operar un paciente anémico, ni siquiera porque sea un trauma facial o porque sea una quemadura, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero porque sea una mordedura canina, o sea, no hay justificación. Esos pacientes, a pesar de que tengan algún problema, pues igual se pueden manejar adecuadamente, se trata de llevarlo lo más óptimo posible para poderlos tratar. Para que la cirugía sea lo más adecuada posible. Y si hablamos de cirugía estética, menos. No, por supuesto, no. En el próximo segmento, en los próximos segmentos, vamos a hablar de esas partes de cirugía estética. ¿Cuáles son las cirugías estéticas que usted está en este momento haciendo? Porque me dice que es lo que más mueve en su consulta, obviamente. Entonces vamos a ver cuál es la preparación, cuáles son las complicaciones. Vamos a seguir en este tema en la próxima parte del programa.
Vamos a continuar con el programa hoy, conversando con especialistas. Hoy estamos con la doctora Adriana dos Santos. Ella es cirujano plástico reconstructivo, está en la clínica San Juan del Vigía 24/7. ¿Okay? Ya más o menos ella nos estuvo explicando qué es lo que es la cirugía plástica reconstructiva y cuál es la gran diferencia con otras especialidades que aquí por lo menos en Venezuela no existen, ¿no? En este segundo segmento vamos a hablar de qué es lo que usted hace de estética, porque realmente, pues, como usted dice, es lo que más se mueve y es lo que quisiera, pues, que ahondáramos un poco, porque hay mucha gente realmente interesada, ¿no? Interesada porque quieren hacerse ese tipo de cirugía y yo sé que usted los hace. Vamos a comenzar por la que usted tenga más demanda, la que usted más haga. ¿Cuál es? Bueno, la cirugía de contorno corporal. Hablo de cirugía de contorno corporal, mamoplastias, liposucción, dermolipectomía, que son las abdominoplastias. Hay una cirugía que yo le llamo mommy makeover, que es, bueno, literalmente devolverle el cuerpo a la mujer para que vuelva a sentir confianza, ¿no? Tratamos mamas, tratamos abdomen, bien sea con lipo o con abdominoplastia. Además de eso también hacemos cirugías faciales. Blefaroplastia, que es la cirugía de los párpados, otoplastia, la cirugía de las orejas, hago lifting faciales, lifting de labios, frontoplastia, lifting cervical, braquioplastias, en fin, hay un sinfín, ya de repente se me pasan algunas, porque bueno, ya cuando el paciente va a la consulta, que uno analiza su caso y sus incomodidades, pues uno le ofrece lo que yo creo que necesita, ¿no? Y a veces son cualquier cosa. Sí, yo por eso no voy a esas consultas, porque tendría que pasar el año en el quirófano, más o menos. Bueno, pero ahí entramos en un punto importante, y es que uno puede tener deseos como paciente de que quiero mejorar mis mamas, quiero mejorar mi abdomen, y lo importante es ir a una consulta, porque muchas veces me preguntan, doctora, precio. Es que eso no es así, porque es que si tú vas a mi consulta, yo te evalúo y yo te digo, tú necesitas, que es diferente a lo que tú quieres, tú necesitas hacerte una mastopexia, que es distinta a una mamoplastia de aumento. Te necesitas hacer una abdominoplastia, que no es una liposucción, porque en tu caso no lo ameritas. Entonces esa es la importancia, pues, de que vayan a una consulta y que ahí se analice qué es lo que necesitan en base a lo que a ellos les incomoda. Porque cirugías, les puedo decir que hay nombres que ni siquiera se conocen, pero hay muchísimas cosas que hacer. Ante eso yo siempre he tenido la sensación, es una sensación que yo tengo, yo soy internista y cardiólogo, no tengo nada que, lo que hago es las valoraciones preoperatorias. Entonces, muchas veces llegan personas en las que la sensación que he tenido es esa, o sea, llegan personas que yo digo, pero ¿por qué te vas a hacer eso? O sea, por supuesto no se lo pregunto, yo no es de mi incumbencia, pero a veces son personas muy pequeñitas de tamaño, de estatura, pues como dar un ejemplo, ¿no? Y entonces quiero ponerme no sé cuánto de mamas. Entonces eso se va a ver totalmente fuera de lugar. Entonces yo pienso que ahí entra mucho el buen criterio del médico, la honestidad del médico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque no es que yo voy a hacer lo que me diga, porque bueno, si usted quiere verse así, pues usted verá cómo va a ser. La otra cosa es que voy a hacerme una lipo, o ahorita quiero que me hable un poco de eso, pero eso, quitarme un poco de grasa, pero resulta que tengo 20 kilos de más. Entonces, ¿de verdad me va a servir? Si me pongo después a rebajar, o sea, no me va a funcionar, ¿ok? Sí. Entonces vamos a comenzar por las mamas, doctora. ¿Qué es lo que hacen en mamas? Bueno, hay diferentes cirugías mamarias. Está la cirugía de mamas de aumento, de simplemente aumentar el tamaño, que se hace con un implante. Está la cirugía de reafirmación mamaria, donde vamos a reafirmar la mama que está descendida. Y está la cirugía que es reductora, que son aquellas mamas que son muy grandes, que funcionalmente al paciente de verdad le incomodan bastante, le pesa la espalda, se le hace un surco en el hombro, le hace daño a la columna y les toda afecta la postura, su calidad de vida. Exacto. Pues también está esa cirugía que es de reducción mamaria, que a mi parecer es la cirugía estética que más le cambia la vida a los pacientes. Las pacientes son otras después de que uno les hace esa cirugía, cuando tienen la indicación. Y está la otra, que son las cirugías de reconstrucción mamaria, que bien sea por malformaciones congénitas o por cirugía reconstructiva posterior a enfermedad oncológica o cualquier otra, ¿no?
Esas son como que todas las ramas de la cirugía. Cuando un paciente va porque se quiere hacer las mamas, generalmente es porque quiere colocarse un implante. Casi siempre quiere aumentarla. Siempre quieren aumentarse las mamas. Sí. Pero entonces ahí es donde entra uno como el especialista, ¿no? Y tengo que decirte, bueno, sí, te podemos aumentar las mamas, pero tu capacidad es esto, hay que reafirmarte además, o de repente tienes unas mamas muy grandes, si te coloco un implante te va a dar más peso, va a empeorar tu condición, más bien tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que reducir el tamaño de tu mama y podemos hacerlo con tu propio tejido y darte el volumen que tú quieres y reafirmarlas como tú quieres sin necesidad de implante. Es muy frecuente cuando las mujeres tienen, después que dan a luz, ¿verdad? Son personas que tenían mamas muy grandes, pero que las tenían turgentes, grandes, las tenían paraditas, digamos, ¿verdad? Entonces, después que dan de mamar por un tiempo, ellas bajan un poco, es lógico, es normal, sí, ¿verdad? También quiero llamar la atención que, bueno, lo dije, pero no es que quiere decir que las personas no deben dar de mamar, ¿no? Porque claro, es que aquí yo no quiero que eso quede en el ambiente, porque definitivamente se sabe que tanto saludable para el niño como saludable para la mujer, para la mama de la mujer, menos cáncer, menos enfermedades posteriores, menos enfermedad fibroquística, y el niño pues va a ser muchísimo más saludable si mama y si mama bastante, ¿okay? Entonces es muy frecuente eso. Vengo porque tengo las mamas muy caídas, entonces de una vez uno se da cuenta que no, me voy a poner una prótesis, pero si las tienes caídas, lo que tienes es que levantarlas. Específicamente, o sea, exactamente, perdón, así como lo vengo describiendo. Es muy frecuente que te digan, yo lo que quiero es aumentarme las mamas, doctor, y tienen las mamas súper caídas. Se puede hacer las dos cosas perfectamente en la misma cirugía, pero lo importante de la evaluación es decirle, bueno, sí, pero hay que recoger tu mama, hay que hacer además de una mamoplastia de aumento, una mastopexia, que es una cirugía de reafirmación mamaria. Y que te digo la diferencia porque una mamoplastia de aumento es una cirugía de 1 hora, mientras que una mastopexia es una cirugía de 4 y hasta 5 horas. Entonces la diferencia es notable. Y en algunas oportunidades ellas pudieran quedar con el mismo tejido de ellas, no es necesario. Sí, también se puede hacer la reafirmación con su propio tejido perfectamente. De hecho, ahora, en el año, entre el 2005, del año 2000 como hasta el 2012, 2015, hubo un auge en el que todo el mundo se hacía las mamas. Todas las mujeres tenían implantes. Hoy ya estamos recibiendo a todas las mujeres que se operaron en aquel entonces que tienen que recambiar sus implantes y que algunas de ellas no quieren más implantes. La mayoría. No se los quieren volver a colocar. La mayoría no se los quieren volver a colocar. Y existe la cirugía que se llama explantación mamaria, donde uno explanta, es decir, quita el implante, quita la cápsula y puede reconstruir a partir de su tejido. Claro, el tejido mamario después de tener un implante se vuelve muy delgado, pero hay maniobras reconstructivas que podemos hacer para darle digamos una buena forma a la mama, una forma redonda, no demasiado grande, pero sí bonita, sin necesidad de implante. O sea, el implante no es algo que tenga que ser a juro para poder llegar al fin que queremos en una cirugía mamaria. Mira, hay muchas opciones. Eso es importante, yo de verdad no lo había escuchado nunca. ¿El tejido mamario se disminuye cuando tiene el implante mamario? Sí. Sí, o sea, el tejido glandular. El tejido glandular y el músculo adiposo, también. El músculo también. Entonces ponemos el implante detrás del músculo pectoral mayor. Eso es lo que se llaman retropectorales. Hay unos que lo hacen por encima. En Venezuela casi todos utilizamos el plano retropectoral. Es raro el que lo utiliza porque son pocas las indicaciones en las que nosotros, o sea, los venezolanos, ¿no? Porque sí tiene como que, bueno, eso son otras cosas más técnicas, pero los venezolanos les ponemos retromusculares. La mayoría de los cirujanos, son muy pocos los que lo usan adelante. Esa expansión que genera el implante sobre el músculo y los tejidos adyacentes, con el tiempo van a generar que los tejidos se pongan un poco más delgados. Entonces, cuando quitemos el implante, de repente si tú antes de hacerte la mamoplastia tenía más volumen, cuando le quitemos el implante ese volumen ya no va a estar, aparte que ha pasado tiempo y obviamente los tejidos van cambiando y se van volviendo más delgados. Y más la mama que pasa por unos cambios importantes durante nuestro desarrollo, porque cuando tú eres joven, tu mama es mayormente glandular, después se va haciendo glandular y grasa, después es más grasa y después ya es pura piel. Entonces, todos esos cambios aunados a que tienes esa expansión allí que está haciendo el tejido más delgado. Tenemos un tejido totalmente diferente al que era cuando se colocó el implante. Entonces ahora tenemos que trabajar sobre ese tejido que está un poco más debilitado, pero siempre hay forma de trabajarlo, si no tenemos pues siempre la grasa que nos ayuda a complementar. Claro. Entonces es importante eso, sobre todo cuando nosotros hablamos de que la grasa, digamos que el músculo baja,
Eso es importante, ¿no? Cuando uno está con la gente de gimnasio, ellos hablan de ciertos ejercicios. ¿Vale la pena hacer esos ejercicios para disminuir esa pérdida de masa muscular allí? ¿O no es posible? Mire, de hecho, una de las limitaciones de ese plano de colocación del implante es precisamente que el paciente haga mucho ejercicio. No que esté contraindicado, pero como está detrás del músculo, pues cada vez que el paciente mueve pues, los brazos o algo, el implante se moviliza y puede ser un poco incómodo para una persona que haga fisicoculturismo. En ese caso, ¿que colocarlos adelante? Se colocan delante. Cuando el paciente es así que entrena demasiado, pues se tratan de colocar más bien adelante para que la dinámica muscular no vaya a afectar eso. Sin embargo, también es cierto que si trabaja constantemente el músculo, pues claro que se va a hipertrofiar igual que cualquier otro músculo, que hay que trabajarlo un poco más. Yo siempre le digo a los pacientes, una vez que se operan, que aunque ellos ya tengan bastante resistencia en el músculo pectoral, después de que se operan, pues digamos que el músculo queda como de cero, como que si nunca lo hayas entrenado. Tienes que empezar a irle agarrando como forma hasta que vaya, pues obviamente se afecta por la cirugía. A pesar de todo, pues no es otra cosa que siempre también está en boga, ¿verdad? Es una persona se hace las mamas, se pone implantes, o sea, se coloca sus implantes. ¿Qué pasa con su vida reproductiva para dar de mamar? ¿No debería cambiar? No cambia, no tiene ninguna repercusión sobre la lactancia, porque nosotros no trabajamos la glándula. Bueno, en la mayoría de los casos. Hay técnicas en las que no queda más remedio, pero siempre es como que no te queda más remedio. Pero no trata de jamás trabajar la glándula para que no haya repercusión sobre la lactancia, para que se puedan lactar. Sin embargo, pues siempre la cicatrización que se produce en las zonas de corte puede de repente obstruir algunos lobulillos o algunos lóbulos que afecte pues, en esa sección. Pero son raros los casos. Generalmente todas pueden lactar sin problema después de tener implante. ¿En cualquier parte que se los coloquen? Sí, incluso por delante o por detrás, porque uno siempre lo coloca retroglandular, o sea, detrás de la glándula. La glándula no tienes por qué tocar. O sea, no se toca la glándula. No. Bueno, eso es bien importante para los oyentes porque pues hay que aclarar eso, porque hay muchas personas que piensan que si se los colocan, ustedes van a tener repercusiones a la hora de dar de mamar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos, doctora, a usted le han llegado casos como el que le dije, mujer pequeñita que quiere ponerse unas cosas enormemente grandes. ¿Qué le dice? Yo me imagino que también está como en todas las partes de la vida, pienso yo. Uh-huh. Uno tiene que aprender a decir no. También les toca a ustedes. Totalmente. Y yo soy partidaria, yo no pongo implante grande, y quien llega a mi consulta y me pide un implante grande, yo le digo no, yo no te lo voy a colocar. Y le explico el por qué, obviamente porque no es decirlo porque yo les voy a exigir que tiene que ser un implante más pequeño, sino que yo les explico el por qué. La capacidad que tiene el espacio donde colocamos el implante no es más de 11 o 12 centímetros. Si yo coloco un implante demasiado grande, eso es igual a más complicaciones. Se abre el bolsillo, tiene más riesgo de romperse, va a atrofiar más el músculo, va a tener más dificultad, el postoperatorio puede traer complicaciones. Entonces les explico todo el por qué sí, por qué no, de tener un implante grande y tener un implante un poco más pequeño, porque no es pequeño, sino es un implante que se adapta a su tórax. Y siempre hago hincapié en eso, que el implante se adapta al tórax y no el tórax al implante. Entonces tú ves que está el implante y el implante se sale del tórax. La idea es que el implante cumple, por eso siempre tomamos medidas en la consulta, que el implante pueda entrar perfectamente en el tórax y respetar los límites que nosotros queremos para tener un tórax armónico. Porque eso es lo más importante pues, de la cirugía estética, precisamente. Pues que justamente, a veces yo me quedo sorprendido, ¿verdad?, de muchos cirujanos, ¿verdad?, que hacen unas exageraciones. Uno ve a veces las mujeres por allí, cónchale, pero ¿cómo es posible que un médico se haya atrevido a tanto? Pues a veces dice, bueno, pero es que si me lo exigió, ¿qué voy a hacer? Pero no, ahí está su nombre, ahí está su conciencia. Yo pienso que cuando va a consulta y la ve dirá, caramba, pero ¿qué hice? Sí, totalmente. No, y que no es solo eso, es lo que yo le dije, o sea, implante grande es igual a problema grande. Entonces, no es solamente que estéticamente no se va a ver bien, es que además tú como cirujano vas a tener más problemas por tener ese implante grande. Tienes mucho más riesgo de complicaciones al tener un implante que no es que sea pequeño, pero que se adapte al paciente. O sea, ese tema de los implantes sí es como que muy cuidadoso y por eso siempre en las consultas les hablo mucho
a mis pacientes acerca de por qué sí el implante, por qué no, por qué este volumen a ti, porque entonces me dicen, esa es otra, que de repente yo le coloco 350 a una paciente y lo que me dicen, ay, pero mi amiga tiene 450 y se le ven chiquitas, y ella tiene 325 y se le ven más grandes. Es que el implante se va a ver diferente en todas las pacientes, independientemente del volumen, porque el volumen no es lo que importa es tu tórax y tu volumen mamario. ¿Cuánto tienes tú? Porque también tenemos volumen mamario. Y todo eso cuenta, no es nada más lo que mide el implante. Yo puedo tener una mama normal, tiene entre 250 y 300 cc, normal. Una mama pequeña. Basal. Entonces tú a eso le estás sumando un implante de, por ejemplo, antes que colocaban 460, estás dando a una mama 660 gramos, porque eso es igual a gramos también. 650 gramos a cada mama. Más de un kilo. Más como un kilo 200 entre las dos mamas que le estás dando a la espalda, que cuando tú eres joven no te das cuenta del daño, pero en lo que ya pasas por ahí, pues ahí va molestando la espalda. Entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, se toman en cuenta cuando están en una consulta médica, cuando uno toma las medidas y uno les explica, y bueno, generalmente los pacientes entienden y acceden a colocarse el implante que necesitan y no el que ya viene pensando que porque a fulanita le quedó bien, entonces me va a quedar bien. Porque no es así, a veces es que ni siquiera es un implante tan grande, ¿no? Que ella se puso 350 y le quedan bien, pero es que a ti te caben son 280, ¿sabes? Entonces si le coloco uno 350, entonces me dice, es que después le quedan las mamas muy grandes. Mira, yo tengo una persona, una amiga, que me dice, mire, yo me fui a poner no sé cuántos cc, ¿no? Pero X, yo me iba a poner 300 y entonces, o 200, y el médico me dijo que no, que tenía que ponerme 200 y tanto. Y todavía estoy molesta con el médico porque yo no quería tanto. Entonces es peor, ¿no? O sea, en ese sentido es peor, claro, porque tú estás pasando por encima de lo que el paciente está pidiendo. Sí, no, uno jamás va a pasar por encima del paciente. Si el paciente, uno trata de llegar a una negociación con el paciente, y yo por eso que les digo, yo trato de explicarles todas las razones para que él entienda y sea consciente del por qué necesita un volumen u otro. Además, que realmente el volumen del implante no es lo que importa, o sea, no es tan relevante una vez que les explico de que cuando uno hace la voluminización, pues tomas en cuenta el tejido basal, tomas en cuenta las medidas del tórax, tomas en cuenta otras cosas, y que realmente cuánto cc tiene el implante. Yo creo que el tamaño es importante. Exacto, cuánto cc tiene el implante no es algo relevante, lo que es relevante es las medidas del implante, no necesariamente lo que tiene en peso. Entonces, claro, cuando uno les explica, ellas entienden, y la mayoría siempre está feliz con sus resultados, porque tampoco es que le van a quedar, pues, obviamente uno escucha al paciente, y la idea no es ponerle algo pequeño porque yo quiero ponerle algo pequeño, es ponerle algo que se adapte a su tórax, o sea, que sea armónico, y cuando tú haces algo armónico, no hay forma que al paciente no le guste. No hay forma, que tiene que quedarle bien. Tiene que quedarle bien, porque estás dentro de los límites, o sea, no te estás yendo a algo que está fuera de lo que debería ser, estás dentro de los límites anatómicos. Por mi especialidad me llegan muchos pacientes a hacerse valoraciones, porque lo que usted dijo, se van a quitar los implantes, están encapsulados, Entonces vamos a hablar en la próxima etapa, en la próxima parte del programa, sobre esas complicaciones del implante mamario, o esas condiciones finales del implante que hay que corregir. Continuamos con Guía Médica en Radio, conversando con especialistas. Hoy estamos con la doctora Adriana dos Santos, que se nos convirtió en una locutora profesional aquí en la emisora, y entonces pues hemos tenido una conversación bastante amena. Quisiera hablarle, habíamos quedado en hablar sobre las complicaciones, o no complicaciones, sino que esas cosas que a la larga las cirugías de mamas está pasando. Pues a mí me llegan, ¿no?, que la palabra no me acuerdo, se me encapsuló, se me salió de la cápsula, o no sé cómo es la cosa. Entonces, eso uno se las ve bien, ¿no? Pero entonces dice, no, parece que hay problemas. ¿Cuáles son los más importantes o los más frecuentes? Sí, bueno, las complicaciones como hay una contractura capsular, que hay una ruptura del implante, que hay una deformidad de la mama, que de repente haya caída de la mama, es normal, porque es que antes les decían al paciente, los implantes son para toda la vida. Y esto no es así. De hecho, aunque la casa comercial te los venda como que son para siempre, no, ya hay muchos estudios que demuestran que después de los 10 años hay una microfuga de silicón, así el implante esté perfecto, así no esté roto.
esa microfuga de silicón que va a estar siempre dentro de la cápsula que va a ser implante, pues va a generar un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio puede engrosar la cápsula, puede romperse el implante, y entonces ahí es cuando ya empiezan a ocurrir ese tipo de complicaciones, que generalmente son en lapsos muy grandes de tiempo. O sea, es cuando el paciente ya tiene como 10 años con los implantes o más de 10 años con los implantes. Por eso la recomendación siempre es, los implantes cada 10 a 15 años máximo hay que recambiarlos. Como toda cirugía, pues cada vez que tú coloques algún cuerpo extraño, pues en algún punto tú vas a tener complicaciones asociadas a eso. Claro. El implante no está exento. Eso no es del organismo. Exacto, el implante no está exento, así como las prótesis de cadera también en algún punto las rechazan, hasta un implante dental, pues lo mismo pasa con el implante, ¿sí? En algún punto, no en todos los pacientes, son muy pocos los pacientes que lo hacen, obviamente uno lo ve, pero no es algo tan frecuente en estadísticas, ¿sí? Pero evidentemente en algún momento pues sí va a generar el proceso inflamatorio que requiera que se recambie. Y por eso la recomendación para todos los pacientes es que después de 10, máximo 15 años, deben retirarse los implantes y recambiarlos por otros o quedarse sin implantes. Quedarse sin implantes, que siempre hay formas de poder tratar las dos decisiones. Para que quede estético y quede bonito, bien, estéticamente bien. De hecho, ahora hay una tendencia a retirar los implantes y no colocarse más. Entonces, una de las principales inquietudes de las pacientes es, me va a quedar el tórax plano, o sea, no voy a tener mamas, entonces, ¿cómo hago para quitarme los implantes? Y no, la verdad es que tenemos bastantes herramientas para poder devolverle la forma bonita a esa mama sin necesidad del implante. Que también es una opción para esas pacientes que han tenido contracturas y que no quieren de repente volver a pasar por lo mismo de volverse a operar y tenerse que volver a operar. Claro. Ahora, con respecto a la mama, llama mucho la atención la cicatriz, doctora. ¿Qué tipo de cirugía hace menos cicatriz? ¿Cuál es la que hace más cicatriz? Porque hay una cicatriz que va desde la parte inferior de la mama, ¿verdad? Llega hasta la areola, rodean toda la areola. El ancla. Ajá. Bueno, lo del tipo de cicatriz depende de la necesidad del paciente. Y no en todos los casos te puedes quitar la cicatriz. Por ejemplo, si hay una mama que no está tan descendida, tú puedes hacer una cicatriz alrededor de la areola nada más. Si ya hay un descenso un poquito mayor, tú lo tienes que hacer alrededor de la areola y una pequeña vertical. Y si ya es una mama que tienes que trabajar demasiado el tejido, no queda más remedio que hacer una cicatriz invertida o en ancla. ¿Okay? Entonces, lo de la cicatriz no es que prefieras hacer una u otra, porque nadie va a preferir Depende de la necesidad. Exacto, nadie va a preferir que tengas que hacer una cicatriz más extensa, ¿no? Siempre trata de hacer una cicatriz un poco más pequeña, pero la decisión va a depender de la necesidad del paciente, de lo que el paciente necesita. Ahora, hay unas cirugías que se hacen que no es por allí, es por otro lado. Sí, pero eso están indicados en pacientes específicos. Nosotros podemos introducir un implante a través de las axilas, la podemos introducir a través del surco submamario, incluso hasta del ombligo, pero eso ya está en desuso, ya no se hace, porque está muy lejos. Pero también se hacía, en algún momento se introducían los implantes por el ombligo. Eso cuando eran prótesis de solución salina. Hoy en día con prótesis de silicón es imposible hacer eso. No se hace, pero en algún momento se hicieron. Ahora, cuando son esos casos en los que se pueden por debajo en el surco submamario o en la región axilar, sobre todo la región axilar, es porque no tienes que trabajar la glándula, porque solamente vas a colocar el implante y no vas a trabajar la glándula. No está descendida, no hay que hacer no hay que hacerle nada, tiene el areola perfecta, tiene las medidas perfectas, no está descendida, pero básicamente solo le vas a dar un poco de volumen. O sea, en ese caso se puede hacer por vía axilar. Pero si es una mama descendida, es una mama que tiene una alteración del complejo areola-pezón, que tienes que simetrizar otras cosas, pues no lo puedes hacer por ese abordaje. Entonces, cada cicatriz tiene su indicación. No es que uno hace una cicatriz porque yo prefiero la vía axilar o porque yo prefiero hacer el ancla. Es porque va a depender de las necesidades del paciente. Perfecto, eso es bien claro, es bueno aclararlo porque igual también, doctora, vamos a hablar de las otras cirugías, pero la preparación también para el paciente, igual que para los demás, su valoración preoperatoria. No se omite jamás un paso, nunca. Yo, en ese sentido, bueno, yo y todos mis colegas y creo que todos los médicos, pues uno tiene que ser bien riguroso con el preoperatorio, porque eso es lo que nos va a ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones, que si bien son raras en estas cirugías, claro, pues la verdad es que si no se hace el despistaje adecuadamente,
pueden ocurrir en cualquier momento, entonces no hay que omitir ningún paso. Hacemos un preparatorio, como en todas las cirugías, con exámenes de sangre, evaluación cardiovascular, la rayos X de tórax, el electrocardiograma. Eso para todas las cirugías que usted hace. Para todos. Incluso hay pacientes en los que uno puede contraindicar la cirugía. Por ejemplo, los pacientes fumadores son malos pacientes para cirugía plástica. Y si el paciente fuma, eso es criterio suficiente para no operar. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los procedimientos de cirugía plástica dependen de microvasculatura, de vasos muy pequeños. Y precisamente el hábito tabáquico va a alterar esa microvasculatura. Entonces después la cicatrización se retarda, hay más complicaciones con respecto a la herida, a la mejoría de todo el proceso. Entonces no es tan bueno, bueno, no es que no es bueno, no debería operarse un paciente que fume, hacerse cirugías plásticas, o por lo menos tiene que dejar de fumar 2 meses antes de la cirugía. Eso por decir una de las cosas que tiene uno que Bien evaluar. interesante, yo no lo sabía precisamente, no sabía yo eso exactamente. Igual que cuando se hacen cirugías faciales, si fuman, mejor que ni se las hagan. Porque La cicatrización se retarda. muy mala, muy mala. Se abren las heridas, pueden recruzarse los colgajos. Nosotros trabajamos con muchos colgajos. Disecamos, abrimos para trabajar con colgajos. Y básicamente todas las cirugías son colgajos. Desde la cirugía reconstructiva hasta la cirugía estética. Todos son colgajos y son basados en colgajos. Y los colgajos, pues, hay que manejarlos muy sutilmente porque la vasculatura viene de muy lejos. Entonces, hay que conservar muy bien esos vasos sanguíneos. Y cualquier cosa que nos pueda afectar la microvasculatura, pues va a afectar el desenvolvimiento de ese colgajo y la sobrevida de ese colgajo. Vamos a ir un poquito más abajo, doctora. Vamos a ir al abdomen. Cuando hacen esas abdominoplastias, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Yo de eso no sé absolutamente nada. Hay una diferencia enorme. Enorme. Pues nadie quiere tener una cicatriz de huesito a huesito. Nada. Obviamente ninguna mujer la queremos, por más que tengamos una cicatriz cesárea, ninguna mujer queremos tener una cicatriz de huesito a huesito. Pero en muchas ocasiones las pacientes vienen porque se quieren hacer una liposucción porque quieren mejorar, quieren un abdomen plano. Pero hay que tomar en cuenta que cada capa de los tejidos tiene una solución diferente. Yo con la liposucción trabajo la capa grasa. La liposucción, en otras palabras, es simplemente sacar grasa. Sacar grasa, exacto. Yo trabajo el componente graso con la liposucción. Pero si el paciente tiene excedente de piel, yo no hago nada con hacerle nada más liposucción, porque entonces no va a solucionar el problema. Le voy a dejar igual el colgajo de piel. Es más peor, porque entonces le hice liposucción y va a quedar más flácido. Entonces la única forma de yo poder solventar ese colgajo de piel es hacer una abdominoplastia. Entonces también, perdón, es lo mismo que hablábamos antes. Cada paciente tiene su indicación. El paciente que es exclusivamente de liposucción, pues chévere. Pero hay pacientes que pueden venir porque quieren hacerse una liposucción porque realmente tienen criterio de abdominoplastia. Y no hacerle la abdominoplastia es empeorar la situación. Es que se vea peor. Entonces, ahí también entra lo de que cada paciente es diferente y cada uno tiene sus indicaciones. Por eso es que, mire, yo le digo que esto es una de las preguntas más frecuentes que me hacen siempre, en redes sociales, en todos lados. Yo pongo cualquier procedimiento, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? Dígame el precio, dígame el precio. Ustedes no saben lo difícil que es para mí dar un precio, porque es que lo que yo le hice, mira, yo creo que nunca en mi vida he hecho la misma cirugía. Todos los pacientes tienen sus propios requerimientos y cada paciente es un mundo, cada paciente hay que hacerles cosas completamente diferentes. Entonces, como que tener un estándar de precio es imposible, por lo menos en mi especialidad es imposible, porque nunca hacen lo mismo. Claro. Entonces, ahí habla que dicen dermolipectomía, esa es la abdominoplastia. Es la abdominoplastia, es lo mismo. Y hay los que dicen minidermo. También. Eso ocurre. La abdominoplastia es cuando hay redundancia de piel, tanto por debajo del ombligo como por encima del ombligo. Hay mucha piel colgando. Y aparte, que con los embarazos se separan los músculos rectos abdominales. Entonces, con esa cirugía, tratamos esa separación de los músculos rectos haciendo un corsé interno. Ahí se abre completo. Sí, porque ellos se ponen, se aumenta la línea alba y se separan los músculos rectos. Entonces, nosotros hacemos un colgajo en el que abrimos completamente la piel hasta aquí, hasta el apéndice cifoide, y hacemos un corsé interno para volver a unir los músculos. O sea, se abre la piel, digamos, desde por debajo del ombligo, desde la base de las piernas hasta la parte debajo de las mamas, como para que los oyentes no... Exactamente. O sea, todo lo que es la barriga, pues. Se separa del músculo, la grasa del músculo, completico como un túnel.
Y allí se hace un corsé adentro para poder unir esos músculos y luego ese excedente de piel se baja y el ombligo se vuelve a hacer. No, se queda el mismo ombligo pero no lo exterioriza. Eso sí es fácil de entender, es como complicado de entender si no lo tiene que... O sea, se corta todo, se puede cortar incluso por encima del ombligo. Sí. Imagínate que te agarra y lo baja aquí, porque el colgajo siempre está por debajo del ombligo, todo eso se sale y todo lo que está arriba baja hasta acá abajo. El ombligo uno lo corta acá y después lo vuelves a sacar, ¿sí? Y lo pega, le pega donde debe ir. Donde debe ir. Pero ya tienes un abdomen que está totalmente plano, ya tú trataste el problema y ya la paciente va a poder tener lo que tanto quiere, que es tener un abdomen plano. Que si tú no le haces eso, nunca va a tener un abdomen plano simplemente con una liposucción, porque no tiene la indicación. Ahí está la importancia de la indicación quirúrgica. Y ahí es donde está la importancia de lo que yo le comentaba al principio, doctora. Esos pacientes que tienen 30 kilos de más, 40 kilos de más, y yo me quiero hacer una lipo, una dermo y no sé qué cosa. Tampoco. No se deben hacerla. No es eso es lo que no se debe, no es así. Como cuando uno es científico, usted sabe que uno va siempre como de con lineamientos y cada cosa tiene su porqué. Pues en cirugía plástica no se operan pacientes con un índice de masa corporal menor a 30. Máximo 30, ya 30 se está pasando. Entonces, o sea, no se operan obesos. Obesos no se operan, máximo con sobrepeso. El índice de masa corporal 30, para que los que sepan, índice de masa corporal es una ecuación que se saca entre el peso y la estatura del paciente, ¿verdad? Y entonces, el índice de masa corporal normal es menos de 25. Entre 25 y 30 es sobrepeso. Y de 30 en adelante es obesidad. Ya empieza a ser grado 1. O sea que obesos no se operan. No. La obesidad, bueno, mire, doctora, y eso también se le decimos siempre a los pacientes. Yo le voy a decir algo. Aquí veo muchos obesos que operan y que no solo operan, le hacen de todo. Entonces ese paciente o esa persona, si en el futuro rebaja, pues le vuelve a quedar todo colgando. Exactamente, ese es el problema. Y uno nada más eso, por supuesto también el riesgo quirúrgico que tiene un paciente obeso. Así que esto es una cirugía que si bien el paciente está sano, es una cirugía que tiene pérdidas sanguíneas importantes. Si tú haces una liposucción paciente obeso, ¿cuánta grasa le tienes que sacar? Imagínense la pérdida que eso va a representar, pues toda la afectación sistémica que eso puede implicar. Pues eso hay que evaluarlo. Y eso, cuando uno se lo explica bien al paciente, pues el paciente accede a hacer su dietica y a entrar un poquito más en el rango. Pero 40 kilos, doctora, 30 kilos. Casi que de inicio decirle que no, ese es otro de los no. Si el paciente es obeso, o sea, todavía con el 30, tú puedes decirle baje unos 5 kilitos y tú sabes que te va a entrar en el rango, o haga una dietica, ajá. Pero si el paciente ya tiene una obesidad 35 de índice de masa corporal, no vale la pena que se opere. Primero porque el riesgo para él es muy alto, y si es alto para él, es altísimo para ti, como cirujano. Entonces, no corre ese riesgo, aparte que los resultados estéticos no van a ser buenos, no va a tener... Buenos, no. Exacto. Bueno, ya entramos en el campo de las complicaciones y vamos a dejar para la última parte del programa hablar de complicaciones y sobre todo la doctora le voy a dejar su espacio para que nos dé todas esas indicaciones, todas esas recomendaciones a todas estas mujeres que están escuchando el programa y que quieren hacerse una cirugía de este tipo. Bueno, continuamos con Guía Médica en Radio por la 94.5 FM. Hoy estamos hablando de un tema apasionante, bonito, de cirugía. Y la última parte pues la vamos a dedicar definitivamente a la estética, que es la que mueve mucho en nuestro medio, pues. Y estábamos hablando de la abdominoplastia, de la lipo, pero hay algo importante que no podemos perder de vista. A pesar de que son cirugías electivas. Electiva quiere decir que se elige el momento, la situación, etcétera, y que se hacen en las mejores condiciones, así como usted mismo siempre lo dice, su valoración preoperatoria, sus exámenes de laboratorio, que estamos seguros que el paciente está en buena salud y que tiene todos los estándares de calidad para que definitivamente la cirugía salga bien, pero sigue siendo una cirugía y se nos siguen complicando los pacientes. Por supuesto, no es lo mismo que una cirugía no electiva, pero sí hay complicaciones. En el caso de tanto la mama como el abdomen, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes, doctora? Bueno,
Gracias que hizo acotación a eso. Aunque sea cirugía estética, es una cirugía, representa un daño al tejido, aunque sea controlado, y eso va a acarrear ciertas complicaciones, ¿no? No en todos los casos, pero puede presentarse. En cuanto a las mamas, las complicaciones generalmente no son graves. Las complicaciones siempre son asociadas de repente a que el implante no bajó como tenía que bajar, o a que se hizo un hematoma que requiera volver a intervenir, que se fue un punto de la cicatriz, que hubo un seroma, pero son relativamente sencillas de manejar en su mayoría. En cuanto a la liposucción y la abdominoplastia, estas sí son cirugías un poco más riesgosas, o sea, porque representan pérdidas de volumen más grandes, disecciones más grandes y por supuesto las complicaciones son más grandes, ¿no? Existen solamente 2 complicaciones graves de estas 2 cirugías, que gracias a Dios son sumamente raras, pero son graves, que de hecho pueden llevar a la muerte, que es el tromboembolismo pulmonar y el émbolo graso. Entonces, esas son las complicaciones que nadie quiere tener, y que si tú haces una buena planificación preoperatoria, tomas medidas intraoperatorias y medidas postoperatorias, son muy fáciles de prevenir y de hecho casi no ocurren. Gracias a Dios la incidencia es menos del 1%, pero digamos que siempre está ahí, y pues no todo paciente puede entrar en estadística. Lo importante es que se trate a tiempo. Ahora, el resto de las complicaciones tampoco son graves, o sea, solamente están esas 2 graves, que lo digo para que las sepan, pero no ocurren con frecuencia. Yo no he visto las primeras, pero están descritas. Sí, prácticamente es lo mismo, es un poco de grasa que se va por las arterias y va digamos, a obstruir la arteria en el sitio donde sea el caudal arterial sea de menor tamaño que la cantidad de grasa que lleva ahí. Entonces, si es en el pulmón se llama tromboembolismo, si es en otra parte es un émbolo graso que puede ir a los miembros inferiores, a los miembros superiores, y cuando es terrible es cuando va al cerebro. Exactamente. Esas son las 2 complicaciones, las únicas 2 complicaciones graves asociadas al procedimiento, porque obviamente hay complicaciones asociadas a la anestesia que también son raras, pero que también pueden ocurrir. Ahora, otras complicaciones generalmente son complicaciones fáciles de manejar si se lleva un buen control postoperatorio. Lo importante es que el paciente tome en cuenta que la cirugía no es solamente operarte, ¿no? Representa un compromiso tanto del médico como del paciente, pero sobre todo del paciente, porque tiene que tener el compromiso de llevarse en las mejores condiciones, y en eso pues el cirujano tiene gran responsabilidad, ¿no? Por supuesto, en el intraoperatorio es mi responsabilidad como cirujano mantenerte en las mejores condiciones, pero lo que tienes que hacer en el postoperatorio representa gran parte del resultado y de que no se vayan a presentar complicaciones. El hacerte los drenajes postoperatorios adecuadamente, utilizar todas las fajas, las medias antitrombóticas. Las medias antitrombóticas yo a veces las mando hasta por 3 semanas después de la cirugía. Les mando un anticoagulante que tienen que utilizar varios días después de la cirugía. La faja tienen que usarla constantemente por 3 meses. Los drenajes linfáticos, hasta 20 drenajes después de una cirugía. Para que se entienda, drenaje linfático es lo mismo que lo que llaman masajes. Exactamente. Pero tienen que ser bien hechos. Hay veces que hacen hasta con ultrasonido. Sí, de hecho no me gusta la palabra masaje, porque al decir masaje, pues la gente de una vez se le ocurre es un masaje. Que cualquiera que le haga un masaje. O sea, cualquiera que me haga un masaje me puede tratar eso. No, la palabra correcta es un drenaje linfático, porque eso es lo que hacemos, estimular los ganglios linfáticos para que esa linfa, que es esa inflamación que se produce normal de la cirugía, se drene, y de esa forma los tejidos se recuperen adecuadamente, porque eso va a hacer que disminuya muchísimo las complicaciones y que todo evolucione adecuadamente. También la deambulación precoz del paciente. Yo tengo una pelea eterna con el personal hasta de la clínica, o sea, de todos, y con las mamás y las abuelas, que nunca quieren que el paciente se pare después de una cirugía. Y eso que yo... Bueno, y esas son las recomendaciones del cardiólogo. Sí, pero nunca lo cumplen. Pero eso sí, súper difícil que me cumpla la deambulación precoz. Yo les hago mucho hincapié. Lo primero que usted va a hacer apenas se despierte de la anestesia es pararse y caminar. Así sea el baño, pero párese y camine. O sea, no me va a comer si no ha caminado. Eso no puede pasar porque va a vomitar. Parece mentira. Llego a la habitación, la paciente no se paró y la paciente me da miedo se tomó agua, entonces ahora tiene gases. Y bueno, lo importante es que cumplan con las indicaciones del médico y que lo hagan a cabalidad. No lo hace por su bien y para evitar precisamente las complicaciones. Y de esa forma
generalmente cada todo vez me evoluciona imagino bien. que la complicación de infecciosa es menor, ¿no? En este tipo de cirugías hay complicaciones infecciosas, pero no son tan frecuentes. Ahora, cuando sí pueden ser más frecuentes, cuando hay infiltración de grasa, cuando hacemos transferencia de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es un medio perfecto para el crecimiento de bacterias. Y cuando uno las transfiere, por más que tú manejes medios estériles y manejes todo en un circuito cerrado, pues siempre puede haber la posibilidad de que la grasa se te contamine. Es raro que pase, pero puede ocurrir que entonces cuando tú la transfieres hagan una contaminación por grasa. O que simplemente por el espacio donde está pues, el trayecto de la cánula y de repente el contacto externo, por estar la grasa allí, pues las bacterias van a ir siempre hasta donde está la grasa, que parte de ella no se va a integrar. Entonces esa grasa que queda ahí, que hace como una necrosis grasa, se sobreinfecta. Son casos raros, pero pueden pasar y bueno, uno los va manejando conforme vaya pasando. O sea, como toda cirugía tiene sus complicaciones, pero generalmente si cumplen bien el postoperatorio, si van a los controles postoperatorios y tienen un chequeo cercano con el cirujano, no tienen por qué tener problemas porque todo se va manejando conforme se va ocurriendo. Yo pienso, bueno, soy partidaria y es así. El postoperatorio para mí es parte de la cirugía. O sea, cuántas veces tenga que ver al paciente en el postoperatorio es indiferente, porque el resultado no lo veo o yo no digo que lo operé y ya cuando terminó la cirugía. Para mí la cirugía termina cuando el paciente está de alta por mí en la consulta. Entonces, ese proceso postoperatorio es demasiado importante para solucionar cualquier problema que se presente en el camino, porque pasa mucho que el paciente se pierde. Ah, no, ya me quitaron los puntos, o bueno, no, yo me voy para otro lado y no aparecen más. O sea, después llegan complicados. Y entonces, no, que me compliqué, bueno, pero es que no te seguí, no pude verte, no sabemos qué hiciste, no tomaste las indicaciones postoperatorias. Entonces, es mucho más difícil llegar a un caso de éxito si no se hace la evaluación correctamente. Claro, es importante esto, sobre todo para el público, para los que nos están escuchando, de que a pesar de que es una cirugía muy planificada, bien planificada, y cuando la persona pues está haciendo las cosas bien, pues la posibilidad de éxito es muy alta, pero sigue siendo una cirugía. Pues no es un juego de niños, es una cirugía. Y sobre todo estas abdominoplastias son una cirugía bastante grandes, bastante abrasivas, y no es hay que tomar mucho en cuenta que cuando hacen esas sacadas de grasa, ¿verdad? Se rompen muchos vasos y hay mucho sangrado. A veces hay que inyectar ciertas sustancias como epinefrina, que también producen taquicardia. Entonces, todo ese tipo de personas tienen que ir muy bien estudiadas antes, ¿no? Me llamó mucho la atención lo del cigarrillo, porque es que hay personas que pueden negar que están fumando. Bueno, porque yo me quiero a operar y como para que no sepan, pero yo me voy a fumar es uno solo al día, pero eso es suficiente como para que haya problemas. Eso es un punto muy importante. Lamentablemente el paciente cree que es una gracia al mentirle al médico. Y la verdad, el único que se daña es él. Porque uno no lo hace por quererle cancelar una cirugía, porque al final, ¿qué más quiere uno que operar? Claro. Pero operar en las mejores condiciones. En las mejores condiciones, porque de nada haces tú con tener una lipo y quedar muy bella en una terapia intensiva. Sí. No te sirvió de nada. No te sirvió. Entonces, nunca le mentan al médico, porque pasa demasiado. A veces falsifican exámenes, o omiten antecedentes, porque saben que eso puede hacer que de repente el médico tome una decisión diferente. Y esas son las cosas que precisamente tienen que decir en la consulta, porque tiene que haber esa relación médico-paciente, tiene que ser tan estrecha como para que no se oculte nada, porque es que yo tengo que saber absolutamente todo de ti, porque yo te voy a ver literalmente, te voy a ver desde adentro. Así que tengo que saber todo de ti, porque si no, pues ahí es donde puedo. A mí mucha gente llega y me dice, mire doctor, ya tengo todo listo, tengo el dinero, ya hablé con el cirujano, lo primero es el dinero. Yo vengo a que usted prácticamente yo vengo a que usted me diga que sí puedo operarme. Cuidado pues y me dice que no. Ajá. Entonces ya vienen predispuestos, entonces uno empieza a decirles, mire, en su casa habrá algún hipertenso, diabético. No, en mi casa nadie está enfermo. Ajá. Nadie se enferma, esos son sanos todos. Entonces ese es el paciente que a mí me da más miedo.
ese es el paciente que yo examino con más ahínco y me tardo, y a veces por un lado y por otro les digo las cosas a ver si me salen con la verdad, porque muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que de repente tienen hasta epilepsia y no lo dicen. Entonces, eso es importante. Yo creo que si nos queda algo o si le queda algo a los oyentes, es eso, es una cirugía, hay que tener mucho cuidado. Sí, a veces hasta los suplementos que toman. Exacto. Cuando toman ginkgo biloba, cuando toman vitamina D, vitamina E, todas esas cosas hacen que el paciente sangre más. Entonces complican la cirugía. Hasta eso tienen que decirlo en una así consulta. Como dice ginkgo biloba, vitamina E, cuando toman Viagra, el famoso Viagra, hay que tener mucho cuidado porque el tomar Viagra es una contraindicación para poder nitratos, que es cuando le puede dar una angina inestable a un paciente. Bueno, doctora, son muchas cosas y el tiempo siempre nos queda corto en radio y no quiero terminar el programa sin que nos den todas las recomendaciones que a usted le gustaría darle a un paciente sobre lo que es estética, qué hacer, o sea, cuáles son las recomendaciones para que las cosas surjan bien. Yo creo que tienen que ver con eso de que no se vayan buscando la famosa de Instagram o la famosa de televisión, sino que seas tú misma, ¿no? Entonces, denos ese mensaje que es bien importante. Bueno, exactamente. Cuando estás con la intención de hacerte una cirugía estética, lo primero es que priorices tu salud. Por encima de lo que te vayas a hacer. No te vas a hacer las uñas. Vas a hacerte una intervención quirúrgica para modificar algo de tu cuerpo. Aunque tú estés bien, eso representa una agresión que requiere de ciencia, que requiere evaluaciones, que requiere que estés en las mejores condiciones y que además tiene indicaciones especiales. Entonces es como para que le tomes la seriedad al asunto. No priorices el precio con calidad, a la calidad. O sea, trata de ir siempre con un cirujano que sea calificado, pero sobre todo con un cirujano que te dé feeling. Que tú vayas a la consulta y que te sientas seguro con esa persona. No vayas por el precio, porque ese es uno de los grandes problemas. O sea, y háblalo al feeling porque no necesariamente tienes que ser como que bueno o malo para tomar la decisión, pero ese feeling entre el médico y el paciente es necesario para que el paciente se abra, para que el paciente se sienta en manos seguras y para que todo evolucione, o sea, como que adecuadamente. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Y por supuesto que estén abiertos a escuchar las indicaciones, porque cada paciente tiene su indicación quirúrgica y la idea es ofrecerles lo que necesitan para que lleguen al objetivo que quieren de la mejor manera y que vaya a ser lo más adecuado para el paciente. Y darse cuenta que es un individuo y por ser un individuo, pues lo que usted dice, priorizar la salud, pero también priorizar su individualidad. Exactamente. Es importante, no es que porque yo lo vi que se lo hicieron a fulano, a mí me debe quedar igual. Claro, cada cuerpo, la idiosincrasia existe, cada cuerpo es diferente y pues la indicación es distinta en cada organismo. Yo les decía acá que es que yo nunca he hecho la misma cirugía. Todas las cirugías que yo hago son diferentes de alguna u otra forma, porque cada paciente tiene indicaciones diferentes. Sí, siempre nunca se hace la misma cirugía. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que este programa va a ser recordado. Lo tenemos en Instagram, lo tenemos en YouTube. Y bueno, cualquier duda, pues estamos abiertos realmente a responderla. Con la doctora, ¿cuál es su número de contacto? Bueno, me pueden contactar mediante mi WhatsApp, 0412-360-4633. En mi perfil de Instagram, doctora A. Dos Santos. Ahí también pueden escuchar muchas recomendaciones, ver las cosas que publico y las recomendaciones que publico. Y también están los números de contacto. Perfecto. En Instagram, Ángel Frank Cardio, allí está. En Instagram, Guía Médica. En YouTube también los mismos nombres. Mi número de contacto 0414-375-3783. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Espero volverla a tener por aquí en Amén. alguna Pronto. oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí y los esperamos el próximo jueves en una edición similar.